Todas las ciudades del mundo tienen rasgos que las asemejan. La globalización se manifiesta en múltiples detalles: amor, estrés, lujos, miserias, contrastes permanentes. Sin embargo, hay ciudades que logran destacarse adquiriendo una identidad a partir de rasgos que su propia comunidad va definiendo. Ese es el caso de Resistencia, capital nacional de las esculturas. Chaco, un museo a cielo abierto. Para mí es una gran satisfacción esta muestra porque mucha gente que visitó la muestra el día de la exposición y días posteriores me dijeron que nunca tuvieron la oportunidad de ver a los 6 escultores, diríamos, a través de su obra juntos. Para mí personalmente es una gran satisfacción, es una idea que tenía hace mucho y bueno, podemos hablar con resultados muy positivos porque la gente que visitó la muestra se fue muy contenta de poder ver cada una de estas obras y de cada uno de estos pioneros que hemos tenido en la escultura del Chaco. Estamos al lado de la obra del primer escultor chaqueño, nacido en Las Palmas, Crisanto Domínguez, y que, de acuerdo a lo que dicen los historiadores, era hijo de aborígenes. Él, además, trabajó en los montes chaqueños, se fue a Buenos Aires, donde ahí se contactó con la bohemia de la cultura de Buenos Aires, donde participó en La Plata, en algún momento, en un concurso de escultura, con una obra llamada Cabeza de boxeador, obteniendo el primer premio. Recalco que es el primer escultor que nació en nuestra provincia. Los otros pioneros llegaron a Resistencia desde otras provincias. Esta obra que tenemos aquí, este rostro, donde está aprovechado el material, o sea, la madera, y donde en un lugar el artista, el creador, vio que ahí estaba para realizar el rostro. Es una madera de quebracho que indudablemente tenía gran dominio Crisanto Domínguez. Según los que están en la parte histórica, nos hablan de que manejaba muy bien la especialidad de, sobre todo, la madera. El material en madera era realmente un gran escultor, así era reconocido. Técnicamente, si hablamos de esta obra, evidentemente yo creo que tuvo muy buenos maestros, porque trabajó totalmente el rostro, donde lo dejó totalmente liso, prácticamente hecho un cristal, y deja como fondo la otra parte de la escultura y trabaja con herramientas muy gruesas donde queda el rastro de cada una de las herramientas, pero no pierde la forma el material, o sea, la madera, lo que naturalmente le dio a Crisanto y pudo cristalizar en este lugar este rostro. Siguiendo con esta obra, que es una de las muy pocas que tenemos de Crisanto Domínguez. Cuando ya era estudiante de Bellas Artes, prácticamente no podíamos ver obra de Crisanto. Esta obra, que es del Instituto de Cultura, me parece que es una de las únicas que tenemos en Resistencia. No sé si habrá otra. Y es lamentable, porque fue nuestro primer escultor y debimos haber preservado
no digo la totalidad de sus obras, pero por lo menos 10 obras para tener hoy como testigo de lo que fue nuestro gran y primer escultor Crisanto Domínguez. Estamos al lado de 2 obras de don Carlos Echenone, un escultor que vino desde Reconquista a trabajar en una empresa que creo que ya no existe más, la Forestal Argentina, donde era capataz en La Escondida. Circunstancialmente, él tuvo la gran posibilidad de conocerlo a Stefan Erzsy, el gran escultor ruso, que él en sus momentos libres, estando de capataz de la Forestal, hacía algunos trabajos. Cuando se contacta con Erzsy y Stefan Erzsy ve las obras de él, lo alienta a seguir trabajando. Por supuesto, nos dicen que le da algunos consejos y ahí se dedica prácticamente de lleno don Carlos Echenone a realizar su obra. Estas son 2 obras que realmente lo marcan a él, los rostros que están hechos, bueno, evidentemente tenía un gran conocimiento anatómico de cada uno de los rostros que él hacía. Es importante también recordar porque fue el primer director del taller de artes visuales. Entonces era taller de artes de la universidad, hoy se llama taller de artes visuales, donde formó varios discípulos que hoy están trabajando, muestran su obra. Algunos todavía les queda cierta influencia, otros han perdido totalmente, pero siempre lo recuerdan como un gran maestro a don Carlos Echenone. Estas 2 obras están realizadas en quebracho, son muy pesadas, así como uno las ve, esta cabeza que es bastante pequeña, hay que levantarla, porque trabajaba mucho el quebracho. Se ve que era la madera que realmente le llamaba, porque teniendo tanto algarrobo el Chaco, él la mayoría de sus obras las hizo en quebracho. Es importante también destacar en cada una de las obras de don Carlos Echenone, cuando él realizaba un rostro, porque hizo también otros tipos de obras, bueno, aparentemente él se basaba en los rostros de los indígenas, y yo creo que cuando miramos cada uno de estos rostros aparecen nuestros originarios, nuestros aborígenes en cada uno de ellos, y yo creo que nadie como él para inmortalizar esos rostros. Evidentemente don Carlos Echenone manejaba la técnica realmente excepcional, como manejaba las herramientas, porque esto, si uno mira, y quienes conocemos realmente el trabajo en madera, usó todo herramientas manuales, cosas que hoy se usan otro tipo de herramientas también, pero él se nota que usó. Y uno se pregunta cómo logró a veces un rostro que parece un cristal, trabajándolo totalmente a mano. Porque hoy nosotros usamos algunas herramientas que son eléctricas, la técnica está al servicio del arte también, pero él lo hacía todo a mano, con formones, cinceles y mazo. Ese era el trabajo, escofinas, y después vendría el alisado, posiblemente con pedazos de vidrio, con chapa, con raspa y lija al final. Pero llega, en cada rostro uno ve la pureza del terminado y el terminado final, que es a través de la lija. Lamentablemente, don Carlos Echenone murió muy joven. Se nos fue a los 50 años. Estamos al lado de obras de José Mariscal, un escultor santiagueño que vino y se radicó también en el interior del Chaco, muy cerca de los montes, donde creo que ahí es cuando descubre su vocación de escultor. Comienza a hacer tallas, tiene la visión de ver en cada uno de los trozos de madera una obra, poder realizar una obra, y aprovecha muy bien cada uno de esos trozos para realizar
sus obras, como por ejemplo en las cabezas busca los nudos y allí él realiza cada uno de los rostros y cabezas, que eso es un poco, para mí personalmente, una de las imágenes que siempre tuve de José Mariscal. Era uno de esos visionarios que buscaba en el monte las maderas, la cual después realizaría en su obra artística. Otros escultores agarran un trozo, toman un trozo de madera y de ahí hacen lo que realmente quiere. Mariscal tenía la visión de ir mirando cada movimiento que tenía una raíz, un tronco, una rama del material, o sea, de los árboles, y eso es lo que él aprovechaba. Trabajó, generalmente el material que él trabajó fue algarrobo, un material muy, muy noble, y es un árbol que nos da muchos nudos, y él aprovechaba los nudos para hacer cada uno de los rostros o las cabezas. Los que conocemos la obra de José Mariscal, yo personalmente nunca vi en otro material más que en maderas, y generalmente de algarrobo. Iba a visitarlo a su taller en la ciudad de Barranqueras y siempre lo veía trabajando algarrobo. No conozco que haya trabajado otro material. Eso no quiere decir que no pudo haber hecho, pero yo personalmente no conozco. Con respecto a las técnicas de José Mariscal, era una cosa muy, muy personal, porque no cualquiera trabaja o una rama o una raíz o un nudo del algarrobo. Tenía las técnicas que evidentemente, como él trabajó también en el campo, en el monte, conocía a la perfección el manejo de las herramientas, yo me atrevería a decir de carpintero, que es lo que ocupamos nosotros cada vez que realizamos una obra en madera. Y esa era la técnica que usaba, una terminación impecable, cómo daba su final, y sobre todo se preocupaba mucho cuando hacía una cabeza en la parte del rostro. La parte del nudo lo dejaba prácticamente en forma natural. Con respecto a la temática de José Mariscal, yo personalmente lo que más conozco es la realización de las cabezas y los rostros en nudos. Pero aquí a mi lado tengo una obra que es de avanzada total, y pude ver hace unos días también obras que me sorprendieron, que no me imaginé que eran de José Mariscal. Pero yo personalmente tengo esa imagen de la figura humana estilizada, como hacía Mariscal, y los rostros en los nudos. Estamos al lado de las obras de alguien que le dio brillo como escultor al Chaco, porque su obra se conoce en gran parte del mundo, que fue Juan de Dios Mena. Y acá tenemos la suerte de tener 4 obras realizadas aproximadamente en el año 1950. Es de la colección denominada Los Tapes, que generalmente la gente lo dice, Los Tapes de Juan de Dios Mena. Mena en realidad trabajó, aparte de la madera del curupí, que es una madera muy, muy blanda, también hizo obras en cerámica, que en Resistencia son muchos vecinos que tienen esas obras, no solo en madera de curupí, sino también en cerámica. Era evidentemente una de esas personas que captaba a cada persona que estaba viendo, y él después la transcribía a través de su obra con un grotesco que era muy, muy personal. Por eso es que cuando la gente ve, sabe que esa obra lleva la firma de Juan de Dios Mena. Por más que ya tenga unos años, que haya que restaurarla, retocarla, uno mira y sabe que es Juan de Dios Mena. Algo que es importante para destacar de Juan de Dios Mena es que era un escultor autodidacta, y evidentemente también en algún lado o solo se dio maña
para aprender las técnicas, porque él usaba herramientas muy rudimentarias. Tuve la suerte de verlo trabajar cuando yo era chico en el viejo fogón de los arrieros, y él ponía la madera sobre sus piernas y ahí trabajaba con cuchillos, con navaja. Esas eran las herramientas, algunas de esas están todavía en el fogón de los arrieros. Y era una técnica que, vuelvo a repetir, era muy rudimentaria, muy personal de Juan de Dios. Y creo que por eso también las obras de él no son de gran tamaño. Todas están más o menos entre los 20 y 40 centímetros. No sé si llegan a 40 centímetros. Por la forma, por esa técnica de trabajar, que en realidad, como sea, era una talla en madera, que eso era lo fundamental. Y después, bueno, la cerámica, él modelaba la cerámica y de acuerdo a lo que uno ve las obras, conocía muy bien lo que es el modelado para cerámica, porque él cada una de las obras en cerámica, alguna vez yo pensé que eran totalmente llenas. No, están hechos al vacío adentro. Eso hace que la obra sea, diríamos, bastante liviana, y es la verdadera técnica de la cerámica. La muerte de Juan de Dios Mena, que realmente nos sorprendió a todos, yo era muy joven, lamentablemente nos privó de seguir teniendo un gran artista, un gran escultor que podía haber seguido dando muchas obras y sobre todo transmitir las técnicas que él realizaba, porque tengo entendido que nunca tuvo discípulos. Yo creo que se nos fue muy joven y eso no le permitió realmente pasar a otras generaciones las técnicas como él realizaba cada una de sus obras. Estamos delante de la obra del maestro Eddie Torre, un cordobés que llegó a Resistencia en el año 1958. Él se dedicaba en realidad no solo a la escultura, hacía pintura, dibujos, grabados, pero personalmente para mí es el escultor. Es un muy buen pintor, también de acuerdo a los críticos, pero bueno, la visión que yo tengo personal es que es un escultor excepcional, realizando monumentos, no solo obras de pequeños tamaños, sino de gran tamaño, obras monumentales. Tiene un gran conocimiento y un maestro realizando la chapa batida, que no son muchos los escultores argentinos que manejan esa técnica como realmente debe ser, batirla a la chapa. Es mucho trabajo, mucha paciencia, porque eso de batir es golpear, darle la forma a la chapa, la forma que uno quiere, y se lo hace a través de golpes. Aquí tenemos 3 obras que en todos los casos está hecho con chapa batida. Cada uno de los detalles uno mira y se da cuenta cómo tiene la forma, consiguió a través de los golpes. Por eso recalco, era un gran maestro y en el país y en gran parte del mundo tenía un reconocimiento por la técnica que usaba Eddie Torre. Que son pocos, porque hay mucha gente que hace metal, pero no hace el batido de la chapa como lo hacía, o lo hace, mejor dicho, Eddie Torres. Entre las obras monumentales que hizo Eddie Torres en Resistencia, debemos destacar, por ejemplo, la que hizo, que fue una de sus primeras obras monumentales en Resistencia, en la iglesia de la Asunción. Uno entra y se encuentra con esas figuras impresionantes que uno queda hasta choqueado. Yo me acuerdo la primera vez que fui a ver, realmente me sentí conmovido al ver cada una de esas obras dentro de una iglesia. También debemos destacar, por ejemplo, el monumento al inmigrante que hizo en el año 1978, cuando Resistencia cumplía 100 años. Tenemos el Quijote en la Plaza España y, para destacar, el mural que está en el Colegio Nacional en homenaje a José María Paz.
Son algunas de las obras íconos monumentales del maestro Eddie Torres. También, recordándolo al maestro Eddie Torres, debemos decir que él fue también director por muchos años, hasta que se jubiló, del Taller de Artes Visuales de la Universidad Nacional del Nordeste, donde ahí él formó alumnos, formó algunos discípulos también. Él también se dedicó a la docencia, a transferir todos sus conocimientos hacia los demás, en este caso hacia los alumnos. Estamos junto a las obras del gran maestro, Gran Premio de Honor del Salón Nacional, Domingo Arena. Tenemos aquí para observar obras en madera, en chapa batida, y tenemos obras en fundición. Arena era un escultor que estaba investigando constantemente, usaba distintos tipos de materiales. Acá tenemos 4 materiales distintos. El mármol lo trabajaba muy bien, con gran conocimiento, porque hay veces que los escultores toman determinados materiales y se dedican a trabajar esos materiales. Bueno, en el caso de Arena, uno iba al taller y constantemente lo encontraba investigando, trabajando en madera, en metales, pueden ser hierros de rezago, pedazos de chapa de aluminio, distintos materiales. Eso era un poco el trabajo de Domingo Arena, era un investigador. Y bueno, su obra tuvo el reconocimiento de haber obtenido el primer premio del Salón Nacional y luego el Gran Premio de Honor, que yo creo que eso hablaba de la trayectoria que tenía Domingo Arena como escultor y diría dentro de la escultura del país. Quienes los conocimos a Domingo Arena sabemos que fue un autodidacta, pero que evidentemente él recorrió talleres en Buenos Aires. Él estuvo en distintos talleres de grandes maestros, porque él los conocía, cuando conversábamos nos comentaba la amistad que tenía con los grandes maestros. Y con respecto a los materiales, yo les decía recién, trabajaba la madera realmente con un conocimiento extraordinario. Bueno, eso a mí personalmente no me sorprendía mucho, pero sí me sorprendía cuando lo veía trabajar en chapa batida, porque yo tenía esa imagen del escultor que trabaja en madera, pero no. Cada vez que iba me encontraba, hacía madera, pero estaba haciendo otra cosa, buscando otra cosa. Acá vemos, hay un trabajo en fundición. Él mismo hacía la fundición, que eso cualquiera no hace. Y yo más de una vez le decía, pero Tano, ¿por qué no mandaba a fundir? No, porque yo quiero que la obra salga como yo quiero, por eso hago. Yo en mi taller me cuesta mucho, pero yo sé lo que estoy haciendo y sé a dónde voy a llegar con respecto a lo que es fundición, que no cualquiera conoce la técnica de la fundición. La mayoría de los escultores, nosotros mandamos a fundir la obra, realizamos el trabajo y mandamos después a fundir. Él hacía todo. Después de ver esta muestra, la gente, y yo les decía la satisfacción que siento, podemos decir que Resistencia en lo escultórico continúa para adelante, sigue para arriba, porque decimos, lo llaman la ciudad de las esculturas, y realmente aquí tenemos buenos escultores que nos representan muy bien, y eso hace que la ciudad continúe de esto de ir hacia adelante con la parte escultórica.